La necesidad de una ley que contemple, que defina en toda su diversidad a la monomarentalidad y a la monoparentalidad. La monoparentalidad es un fenómeno creciente, por un lado, en términos cuantitativos, y complejo, ¿no?, desde el punto de vista de su composición. En términos generales, los hogares formados por un solo adulto con uno o más hijos a cargo suponen prácticamente 1,96 millones de hogares, que supone un incremento del 3,6% sobre el año anterior, que ya habían incrementado sobre el año anterior un 8%, es decir, son porcentajes acumulativos, estamos ya cerca de los 2 millones, por tanto, de hogares, alcanzando el 10,7% del total de los hogares del Estado. La monoparentalidad no es en sí misma un factor de riesgo de pobreza o dificultad social. El tema de las madres que tienen a cargo una familia, la igualdad no llegó hasta el año 1984. Hasta el año 1984 la madre soltera no tenía un libro de familia, tenía un libro que se llamaba libro de filiación, que ya de por sí lo que hacía era destacarla respecto al resto, señalarla frente a la sociedad, haciendo ver que era una madre soltera. Ese derecho que se tenga sea un derecho estatal y que no dependa de que la mujer viva en La Rioja o que viva en Andalucía. No hay que tratar de que vayan aparejadas familias monomarentales y pobreza, porque eso desde luego no puede ser así, pero lo que sí es cierto es que hay un gran número de mujeres, un gran porcentaje, estamos hablando de un porcentaje muy alto, él ha dicho un 40 y pico, yo tenía incluso un 43,6, de mujeres que están en el umbral de la pobreza. Una ley que tienen las familias numerosas y que se niega a las monoparentales a pesar de su mayor vulnerabilidad social. Entre las propuestas que hemos presentado para reforzar la acción protectora aplicable a vuestras familias, quiero destacar las siguientes. 1. Considerar las familias monoparentales con uno o más hijos a cargo en situación de vulnerabilidad como un colectivo prioritario dentro de la estrategia Madrid por el empleo, cuando el progenitor esté en situación de desempleo, para facilitar su inserción en el mercado laboral. ¿Qué pasa cuando un ayuntamiento pequeñito intenta abordar este aspecto de la diversidad y cómo es imposible, lo cual nos invita a pensar en la necesidad de que sean ámbitos superiores los que lo aborden? Si se delega en los ayuntamientos el hecho de innovar en lo social, así en estas cuestiones, lo que va a hacer es generar enormes desigualdades en función del tamaño del municipio donde vivas. Entonces, yo apuesto por la autonomía local, pero hay ciertas cosas que tienen que ver con los derechos que creo que no pueden estar en manos de los ayuntamientos. Esa innovación social que tiene que ver con los derechos y la igualdad no puede estar en nuestras manos, porque no llegamos, simplemente aunque queramos, que otra cosa es que la mayoría no quieren, ¿no? Pero hay que modificar la ley de haciendas locales. O se toca la ley de haciendas locales, o luego a la hora de la verdad en los servicios públicos municipales, que son muchísimos de los que usa la gente en su día a día, no se va a poder trasladar el tema de la futura ley de familias monoparentales. Para combatir un problema hay que visibilizarlo. Si no se visibiliza, no se puede saber cómo atajar. Entonces, yo creo que esta es una muy buena manera de visibilizar el problema. Proviene de la antigua Dirección General de Familia. Yo creo que este matiz es muy importante. Aquí ya se ve la pluralidad de que, bueno, es lo primero que se pensó que había que hacer, estudiar, trabajar por la pluralidad de todas las familias en Aragón. Las familias monoparentales sobresalen en el marco de las transformaciones de las familias y son cada vez más numerosas. Vivimos en una sociedad totalmente cambiante. Entonces, igual que cambia la sociedad, cambian las familias, cambian su estructura, cambian el modelo, cambian las necesidades que tiene, cambian también los problemas y como digo, su estructura, y aparecen, pues como sabemos y estamos aquí, cada vez son más numerosas. Hace poco, bueno, la semana pasada, hace 15 días, un estudio del crecimiento tan importante que estaban teniendo las familias que eran las que más crecían con diferencia, las familias monoparentales en este momento en nuestro país. Solo desde el reconocimiento de la monoparentalidad, es decir, lo que decía, hay que reconocer una circunstancia para actuar sobre ella.
Pues solo reconociendo y desde un conocimiento de su situación, de sus necesidades, de sus demandas, se podrá proponer estrategias y articular medidas viables y eficaces que respondan de forma positiva a la realidad de esas familias. Si no conocemos lo que es una cosa, no podemos ver los factores que influyen, no se puede ver las cosas que hay que hacer, lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal para mejorarlo. Se sustentan tres valores muy importantes. Por un lado, el apoyo a las familias, por otro lado, los derechos de la infancia y, por otro lado, la lucha contra la feminización de la pobreza. Luego, la importancia de la incorporación del reconocimiento de familias monoparentales en los criterios de admisión del alumnado. En el caso valenciano sí había puntos extra en el caso de las familias numerosas, pero no en el caso de las familias monoparentales, ¿no? No hay que ser un lince para ver que pues, una familia monoparental tiene muchas más dificultades de poder llevar a la escuela a su hijo o a su hija. Por tanto, habrá que facilitárselo, ¿no? Pues se ha equiparado y, por tanto, hay entre 3 o 5 puntos extra en el caso de las familias monoparentales para poder facilitar la admisión del alumnado en el centro que la madre, mayoritariamente, o el padre, elijan para sus hijos. En la Comunidad Valenciana haya de 1.500 personas, familias reconocidas con el carné de familia monoparental, que fue una conquista de las propias asociaciones en el 2013. El problema fue que se redactó, pero no se dotó de recursos, no se dotó, ¿para qué quiero un carné que no me sirve para nada, ¿no? Al final. Ir introduciendo todo este tipo de deducciones fiscales, tarificación de precios públicos, etcétera, ha hecho que a día de hoy haya ya 6.876 familias reconocidas, de 1.500 a 6.800, un 350 en 2 años, por ciento. Con la dificultad de contratación de personal y de gestionar, hemos tenido que hacer un plan de choque contratando personal, de acumulación de tareas para que los carnets no se den en el tiempo que marca la ley. Y tengo que decir que a día de hoy cumplimos tanto renovaciones como nuevos carnets, cosa que la semana pasada todavía no cumplíamos, faltaban 3 días, anem millorant. Y para nosotros es muy importante. De un nuevo decreto que va a reconocer la condición de familia monoparental y la situación de monoparentalidad. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y por hacer estas jornadas, que aunque lo ideal es que estuviese siempre más gente y luego siempre se cae gente, creo que es bastante importante dado que cada vez hay más familias monoparentales y tienen especiales dificultades a la hora de encontrar empleo, conciliar vida laboral y familiar y llegar a final de mes la mayoría de ellas. Entonces, solo trabajando todos juntos y por lo mismo podemos conseguir algo. Entonces me parece muy interesante las jornadas que habéis presentado. Actualmente hay 1.964.900 familias monoparentales, que es aproximadamente entre un 10 y un 11% de las familias que hay en España, con lo cual ya es un porcentaje para tener en cuenta y para prestar atención. Nosotros destacamos que con respecto al año pasado es un 3,6% más, con lo cual esto va incrementando y de aquí a unos años van a ser un porcentaje muy alto de familias, por lo cual hay que prestarle atención y hay que ver las necesidades que tiene. Normalmente suele ser un perfil de mujer de entre un 36 y un 45%, divorciadas con 1 o 2 hijos, suele ser la media, estudios secundarios y que comparten vivienda en un 40%, el resto suelen vivir solas. De las personas que comparten vivienda, un 60% viven con progenitores, otros en pisos de alquiler, bueno, distintas circunstancias. Hay un 49% de mujeres que están ocupadas y un 51% que están desempleadas. Que estén ocupadas no quiere decir que no estén en situación de riesgo, como luego veremos, porque suelen ser trabajos bastante precarios y con unas jornadas bastante reducidas. Estamos en el top 3, tan maravilloso, de ser el país con más economía sumergida. Yo siempre he dicho que si hemos llegado a tener 5 millones de parados y la gente no ha salido a la calle a robar y a pelearse, es porque hay economía sumergida. La economía sumergida está en España como muy normalizada y todos atendemos a candidatos que no, yo es que tengo una casa, yo es que hago unas chapuzas, yo es que hago... pero realmente se les vuelve en contra. Entonces yo creo que la calidad y las jornadas y la temporalidad de los contratos se tendrían que mejorar. Entonces también yo creo que ahí es necesario poder formar a las familias monoparentales, a estas mujeres, en unos oficios distintos a limpieza, a cuidado de personas mayores, a trabajos que son muy difíciles de conciliar con vida familiar y laboral. Llevamos hace muchos años reivindicando una ley de familias monoparentales y monomarentales sobre todo porque vemos una desventaja a la hora de
diseñar políticas, a la hora de tenernos en cuenta, a la hora de rellenar impresos, es decir, todo lo que ha estado saliendo esta mañana y hace un ratito aquí, ¿no? Y estamos un poco como cansadas, ¿no?, de que tengamos que ir mendigando, además migajas. Creamos hace ya muchos años una red de entidades de familias monoparentales precisamente para buscar ese punto de unión, y desde ahí es de donde intentamos crecer, llegar a todos los lugares e intentar tener un nexo común y unificar un criterio. Con esta ley lo que querríamos es eliminar todas las diferencias por comunidades autónomas, como os ha estado diciendo esta mañana, y que el bienestar y la inclusión de el sentirse, ¿no?, con derecho pleno en esta sociedad, que no dependa de la voluntad política de una comunidad autónoma, de un pequeño ayuntamiento, sino que haya un paraguas a nivel estatal que recoja todas las situaciones diversas de la monoparentalidad. Consideramos muy importante, de hecho es uno de los motivos por el que surge Amasol, el visibilizar lo que no se ve y lo que no se nombra no existe. Entonces, intentamos estar presentes en todos aquellos foros que de alguna manera afectan a nuestras familias, que son pues la mayoría de los foros y de los ámbitos, en lo social, en lo económico, en lo educativo. Las reuniones comenzaron con María Victoria Broto exponiendo la realidad de las familias. Hay mucha cercanía, la verdad que ahora tenemos suerte con los representantes que tenemos, que se puede hablar de una forma muy directa y exponerles muy claramente: esta es la situación que tenemos, estas son las familias, esto es lo que necesitamos. Y desde el primer momento, tanto María Victoria Broto como Teresa Sevillano dijeron: hay que hacer algo. Y se han puesto manos a la obra y, como hemos visto, en cosa de un año pues ya hemos constituido un equipo de trabajo técnico, está en marcha el estudio y con vistas a que en el 2018 tengamos la acreditación. Entonces lo consideramos de una importancia, superlativa. El Gobierno balear nos convocó a varias entidades familiares porque están sacando una ley de apoyo a las familias allí en las Islas Baleares. Y bueno, nos hicieron consulta a varias entidades, a familias numerosas, a nosotros las monoparentales, a familias, digamos, de 2 miembros, o sea, 2 miembros adultos, las biparentales. Han incluido un apartado especial de familias monoparentales dentro de este anteproyecto. Nuestro objetivo también es visibilizarnos, porque para empoderarnos y para sensibilizar, pues pasa por visibilizar nuestra realidad. Y se nos ocurrió hacer un concurso de fotografía que hemos incluido en la campaña y con el cual hemos editado un vídeo. Creo que el espanto a toda la ceguera que tienen los políticos y todas, porque no es nuestra ceguera. Aquí estamos todos hablando de cosas que sabemos y que conocemos. Necesitamos unirnos en la fuerza para que justamente quienes no ven y que nos provocan el espanto que seguimos hablando y diciendo, no están pasando a la acción. Para nosotras lo importante para reivindicar una ley es saber de dónde partimos. ¿Por qué queremos las familias monoparentales una ley? ¿Por qué estamos en un limbo jurídico? ¿A qué se debe? Mal que nos pese, partimos de un punto, que es el tipo de familia que nadie quiere. Pero esto no es solo en España, esto en todo el mundo occidental. En otras latitudes ya ni hablamos. No queremos una ley para arrancar privilegios, sino para conseguir un trato igualitario. Ahora bien, ese trato igualitario que tiene que tener en cuenta el sesgo de género, porque más del 80% de estas familias las sostenemos las mujeres, que curiosamente somos las que menos ingresos y más dificultades tienen en el mundo laboral. Y empezar a dar otra imagen diferente de la familia monoparental, que hacemos milagros para llegar a final de mes, todas. Absolutamente todas, y con un objetivo claro: no somos objeto de beneficencia, sino objeto de justicia social, que es otra cosa diferente. ¿Qué más nos queda por hacer? Tenemos que hacer algo gordo y entre todas. Pregúntame a mí, yo te diré qué es lo que necesita una madre soltera y su hijo. Porque es que estamos aquí por nuestros hijos y entonces la vida de nuestros hijos es importante. Entonces, realmente lo que están haciendo es que valoran la vida de un hijo y protegen la vida de un hijo por el simple hecho de que tenga un hermano, en el tema de familias monoparentales con 2 hijos, ¿no? No podemos aceptar ir por ahí, y si lo hacemos tenemos que poner la coletilla. Bien, pero esto no es, ¿eh? Se hizo una campaña de sensibilización
que tiene dos objetivos. Por un lado, desterrar mitos y prejuicios en torno a las mujeres en situación de vulnerabilidad, poniendo en valor la diversidad. Y por otro lado, motivar y promover la contratación de mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En el contexto de esta campaña se ha trabajado las realidades de mujeres que se encuentran en situación de dificultad por tener alguna diversidad funcional, haber conformado una familia monomarental, ser migrante, trans, ya que así se definió por la Red Insular para la Igualdad de Género Tenerife Violeta.